Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Qué gusto me da saludarlos de verdad. Esto no es una fórmula retórica, ¿qué va? Me pone contento estar aquí, entre ustedes, con ustedes, toparme en ese cruce de caminos como si fuéramos peregrinos. Como si fuéramos peregrinos que vamos por ahí, nos topamos y compartimos un pedacito de vida y esto nos determina de alguna manera para siempre. Quiero creer que esas cosas son así, que esas cosas existen. Acabo de decir esto y me recordé un momento de mi infancia que me marcó muchísimo. En ese momento ocurrió una cosa muy simple. Mi hermano, mi abuela materna y una tía y yo tuvimos que caminar cuando ya era de noche, desde un punto determinado hasta la casa de mi abuela en un lugar rural, porque el automóvil en el que íbamos se averió. Entonces tuvimos que caminar. Yo era muy niño y había una luna llena esplendorosa sobre el desierto. Y yo recuerdo ese tránsito, ese peregrinaje tan corto, tan breve, como algo que determinó en gran medida mi sensibilidad. Siempre que leo a Rulfo me acuerdo mucho de ese escenario, ¿verdad? Ese escenario de nocturnidad, de sombras que se alargan, aplastada por la luz lechosa de la luna llena del desierto. En fin, las evocaciones son así, perdónenme, perdonen a este viejo, perdonen. Y estoy también muy contento porque estoy usando este muchacho otra vez, lo tuve por ahí guardado, pero ya era momento de sacarlo a pasear. A los micrófonos hay que sacarlos a pasear, ¿sabes? Como a los perros. Porque si no se llenan de polvo y pierden su voz. Son finalmente traductores, ¿verdad? Vamos a pensar un poco en un micrófono. Un micrófono es un traductor técnico o mecánico o electrónico que convierte las vibraciones que yo produzco al hablar, las convierte en una señal eléctrica que se distribuye a lo largo y ancho del mundo, o que puede ser distribuida a lo largo y ancho del mundo a la velocidad de la luz. Díganme si esto no es un milagro, algo que tendría que asombrarnos y ponernos así ojipláticos. Si tienes oportunidad, trata de escuchar en YouTube las grabaciones, las primeras grabaciones de sonido que se realizaban en unos rollos de cera. Son muy macabras, no sé, una voz así esperpéntica, casi como de ultratumba, ¿verdad? Y yo frecuentemente visito esos videos porque me conmueven mucho porque me siento vinculados a la creación sonora, a pesar de lo que yo hago, pues es una cosa muy sencilla, muy humilde, muy humilde, de verdad. Bueno, hoy quiero hablar de uno de mis enemigos mortales, una de mis némesis. Y esta némesis es el determinista. Así, de una manera genérica lo voy a plantear. El determinista. Hay personas que tienen una lectura determinista del mundo, una visión totalmente determinista del mundo. Y esta gente me parece a mí que son enemigos no solamente míos, sino que son enemigos del futuro, del porvenir y de la vida misma, ¿no? De la vida humana. ¿Por qué? Bueno, porque la vida humana es azarosa, es indescifrable, inabarcable, impredecible. Todas estas cosas que acabo de nombrar pues son todo lo opuesto de la lectura determinista, a pesar de que hay algunos que se llaman a sí mismos deterministas débiles, es decir, no quieren comprometerse. El determinista, muchachos, lo diré pronto para no gastar demasiadas babas en esto. El determinista tiene miedo a la incertidumbre,
al caos. Yo tuve un profe que en una ocasión estábamos en un café platicando sobre, no recuerdo qué, hablábamos sobre literatura, sobre filosofía, sobre mitología, sobre mitos. Yo era muy joven entonces, pero a este hombre le fascinaba la lectura de los clásicos. Recuerdo que comentamos pues de una manera más o menos extensa las metamorfosis de Ovidio y hacíamos vínculos, hacíamos pues un sistema de relaciones, así que apuntamos en un montón de hojas manchadas de café y de ceniza de cigarro, ¿no? Con la poesía del Siglo de Oro. Y estábamos ahí, pasamos un montón de horas. A veces llegábamos a ese lugar a las 4 de la tarde y nos íbamos de ahí a las 2, 3 de la mañana, casi 12 horas después, temblando, ¿no? Por tanta nicotina y por tanto café. Fíjense, tanta nicotina, esto ya tiene mucho tiempo. Hoy, gracias a Dios, en ningún lugar se permite a la gente pues fumar así con impunidad, ¿no? Entonces, recuerdo que en una de esas conversaciones con este profe, con este señor, me dijo, mira, Alejandro, hay dos maneras únicas de contemplar la experiencia del mundo, desde el orden o desde el caos. ¿Ya? El orden, la idea del orden, implicará siempre una visión conservadora, y la idea del caos, en contraparte, pues implica una visión más creativa, más alegre, más humana, en mi opinión, lo digo ahora, más libre. Esa es la palabra. Siempre libertad es la palabra. Y se me quedó muy grabado eso, ¿no? Esa visión así maniquea, ¿no? De la persona, de cómo la persona interpretaba su realidad. Después yo abandoné el asunto de las mitologías y me entregué al estudio de la hermenéutica filosófica. Y todo este viaje terminó en mi tesis doctoral que escribí hace ya pues mucho tiempo, el 2008. Y en ese documento, en ese libro que escribí, pues hacía sobre todo al principio, cuando trataba de prefigurar cuáles eran mis aproximaciones ahí filosóficas, una especie de viaje, un arco que va desde, qué sé yo, de Schleiermacher, ¿no? Hasta Bátimo, pasando por Husserl, por Dilthey, por Husserl, por Heidegger, por Gadamer y por Bátimo. Y por ahí se me escapará alguno otro. Y entonces me fascinaba la idea de la interpretación, la idea de comprender, la idea del comprender. Y cuando descubrí a Gadamer en su magna obra, Verdad y Método, que es un libro que leí extensamente, meticulosamente, lo leí todo, sí, pero extensamente leí algunas partes nada más, porque aquello me sobrepasaba. Pero la experiencia de lectura fue tan rica que determinó mi vida en muchos sentidos. Me convirtió en un ser consciente. Estoy sonando muy woke, ¿no? En un ser despierto, en un ser consciente, sobre todo autoconsciente. Autoconsciente de mis enormes limitaciones, y me hizo entender aquello que un hermeneuta estaba obligado a la prudencia, porque la prudencia era la virtud fundamental, esencial, la madre de todas las virtudes. Entonces, cuando me apoltroné en la idea de la prudencia, que es una idea que se incardina, es decir, que se vive en la carne, volví a recordar aquello del caos y aquello del orden. Y entonces yo me planteé a mí mismo esta pregunta: ¿dónde me ubico? ¿Dónde me coloco? Yo estoy del lado de los
ordenados o del lado de los desordenados. No me tomó mucho tiempo para resolver. Y dije, claramente estoy del lado de los desordenados. Pero no tanto. Quise dejar ahí esa ancla analógica, esa ancla de proporción. Sobre todo porque yo en ese momento ya estaba empapado de los filósofos, de los pensadores que fueron dándole forma a este corpus que es conocido de manera extensa como la posmodernidad. Y a mí aquello me aterrorizaba profundamente. Me aterrorizaba la idea de la implosión, la idea de la destrucción, la idea del vacío total, porque yo no quería ver al hombre, al Homo sapiens sapiens castrado de toda trascendencia, ¿no? Amputado de toda trascendencia. Entonces yo ya no tendría ninguna razón de ser. Fíjese cómo el niño religioso que fui quizás sigue hablando por mi boca, ¿no? Aunque la trascendencia no sea la trascendencia planteada por este Dios antropomorfo. Pero yo entendía que era mucho más hijo de la Ilustración que de la debacle de Occidente que estamos atravesando ahora mismo, ¿no? Y entendía que tenía que ser fiel a mi forma de comprender el mundo. Entonces supe que el caos que mencionara mi profesor no era un caos que se dispersaba al infinito, sino un caos acotado por la experiencia humana. Y ahí fue cuando yo encontré la diagonal que solucionaba el problema, que no es tibieza, todo lo contrario, que es justicia prudencial, frónesis. La tibieza es algo que se coloca entre la cobardía y el valor. ¿Ok? Y la prudencia es algo que colocamos entre el valor y la temeridad. ¿Ya? Yo no quiero ser un sujeto temerario, ¿no? Porque no soy un sujeto irracional. Entonces, tendría que acotar toda esta dispersión porque el afán autodestructivo del pensamiento posmoderno atentaba contra sus propios padres. Era una ejecución en toda regla de los sabios de la tribu, de los sabios de la caravana, de esta caravana que es la cultura occidental, que es la cultura global. Y yo intuía ya que todo esto que se vivía en la academia, estos debates abstrusos, llenos de contrasentidos, de frivolidades incluso, yo intuía ya hace mucho tiempo, y lo dejé dicho por escrito, que tarde o temprano tendría que salir de ahí y tendría que impactar el mundo de la política, el mundo del poder, que es el mundo que importa finalmente, porque es esta gente, son estas personas las que toman las decisiones que tienen un impacto mayor en un mayor número de personas. El advenimiento de todos estos dementes populistas, demagogos, manipuladores, autócratas, en ciernes, todo esto se deriva precisamente de esto que voy hablando, de la imposición del caos. De la imposición del maldito caos, como si fuera una especie de carnaval, una orgía, una noche de Walpurgis, un Saturnal desenfrenado ahí, ¿no? E inagotable. Entiendo perfectamente bien que era necesario aplicar un contrapeso a los rigores de los deterministas racionalistas o de los determinismos racionalistas. Pero como dice el dicho,
ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Entonces descubrí que además de atacar o criticar a los deterministas, tenía que criticar a los que eran su doble opuesto perfecto, ¿no? Los partidarios del caos y la desolación, que es la muerte de la metafísica, ¿no? Que es la era oscura y estruendosa que estamos viviendo todos. El otro día me encontré unas notas en las que fustigaba el determinismo, unas notas muy simples, muy generales, y recordé, ¿no?, que mis inicios iban en ese sentido. Yo creo que es decir, cuando empecé a estudiar la hermenéutica, yo entendía que lo que teníamos que, desde las humanidades, al menos teníamos que criticar, era pues, los neopositivismos, estos pensamientos estrictos, rígidos, hiperracionalistas, sofocantes, asfixiantes, limitantes, piramidales. Eso lo entendí muy pronto. Entonces entendía que tenía que buscar el camino de una hermenéutica que se abriera a un concepto de Gadamer, que Gadamer me enseñó. Es muy complicado el juego, y que el juego no es el juego en el sentido así coloquial que entendemos, ¿no? Lúdico, ¿no? No, es un poco más complejo que esto, y hay que entenderlo en el contexto de la propia obra de Gadamer. Pero a mí me pareció que hay una revelación. Es decir, era como el santo grial, ¿no? Era aquello, o la piedra filosofal, que me permitía entender que yo podía, desde mi humanidad, entregarme a las delicias de la imaginación y de la fantasía, sin que por eso tuviera que ser considerado un loco. Pero después de ver tantos locos, dije, Dios mío, esto tiene que parar. Dios mío, esto se salió de madre. El determinista y el antideterminista son realmente las dos alas de una misma criatura infernal. Ambos se separan de lo humano. Ambos se dedican a filosofar, a pensar, enredados en sus propios argumentos, enredados en sus propios hilos de baba, maloliente baba, que les impide acceder a eso que yo he mencionado hace un momento, la trascendencia. Ambos son intrascendentes. ¿Me siguen? Entonces yo dije, ya sé qué es aquello que me separa de los deterministas y de los antideterministas puros. Ambos, los dos lados de los dos espectros más extremos del pensamiento, son intrascendentes. Ambos desembocan en el ruido. En el ruido más totalizante y desquiciante e inhumano también, ¿no? En esto me ayudó un poco Ernesto Sábato, el escritor argentino. Él escribió una novela en 1947, puede ser, que se llama El túnel. Me parece que es 1947 o 1948. Y lo recuerdo porque he leído esa novela muchas veces y porque escribí un ensayo alguna vez sobre ella. Y tuve una época muy sabatiana. 47 o 48. La novela se llama El túnel. Es una novela, es un dramononona y existencial. Juan Pablo Castel es un pintor que está obsesionado con un cuadro y es un demente. Es un demente que tiene una característica. Tiene una concepción lógica, radicalmente lógica de la existencia, de la vida.
Entonces, lo que Sábato hace de manera magistral en un librito que tiene 120 páginas, cuando mucho, es describir los procesos mentales de este personaje enloquecido que termina matando a la mujer que dice haber amado, ¿no? Que es una obsesión que el tipo tenía. Y así empieza la novela, ¿no? Empieza diciendo algo así como: solo hubo una persona que me comprendió y es precisamente la persona que maté. Pues bueno, este hombre, todas las disquisiciones mentales, todos los procesos mentales son tan lógicos que son absurdos. Y Sábato, yo creo que lo que hace ahí es una parodia, ¿no?, de los racionalismos, sobre todo por la época. Estamos hablando de apenas un par de años después de la explosión de las bombas atómicas. Entonces viene todo este cuestionamiento moral y todo este cuestionamiento de la razón que desembocará en los postestructuralismos o el pensamiento postmoderno. Entonces, Sábato caricaturiza a la razón, al determinismo lógico racional. ¿Ya? Y anticipa al mismo tiempo todo lo que vendrá 50 años después. Sábato, a pesar de que en algún momento yo creo que me separé de esta idea del humanismo sabatiano, coincide conmigo en la condición de la trascendencia. Sábato lo entiende en una forma de anarquismo telúrico, regionalista, populachero, muy de provincia. Pero me seducía enormemente, ¿no? Me seducía la idea del pensamiento anárquico. Me sigue seduciendo hasta el día de hoy. El asunto es que yo asumí una vertiente, digamos, algo materialista, ¿no? Y abracé ideas liberales y entendí la trascendencia y la manera de derrotar el determinismo. Lo asumí como la idea del progreso y la idea de la construcción del futuro, la idea de construcción de escenarios por venir, que me parece que es la forma más pura de la solidaridad. Yo no quiero ser un viejito como Sábato apoltronado en el porche de su casa, rodeado de perros trashumantes y el silbido de la locomotora de los trenes, el mugido de las vacas, todas estas cosas que le fascinaban a Sábato porque quería construirse una Arcadia, ¿no?, semejante en todo a sus nostalgias. Y entonces, mientras Sábato levantaba la bandera del anarquismo o de una forma del anarquismo para mirar hacia el pasado, yo entendí que es todo lo contrario, que el estímulo de la imaginación y que la trascendencia humana y que abrazar ideas de libertad, es decir, ideas anárquicas, tiene que ser mirar hacia el futuro. Ideas de libertad, ideas prudentes de libertad, ideas sensatas de libertad, ideas posibles de libertad. Esa es la forma en la que podemos derrotar a los determinismos. El determinismo aborrece la libertad, muchachos, porque el determinismo es ciego, niega lo evidente. El que adopta el camino del determinismo racional absoluto, lo que busca es un mapa del universo, un mapa o un instructivo del universo que le explique todas las preguntas que una persona pueda hacerse. Y esto no existe. Los otros deterministas, que yo llamo antideterministas, los del harakiri histórico, los que intentan destruir y bailar sobre lo destruido. Esta gente tiene
pánico. Pánico a la verdad. Pánico a la objetividad. Pánico a la prudencia. Son adolescentes perpetuos. Hoy leí en las noticias una entrevista a un hombre que está muriendo de COVID. Un tipo que no estaba vacunado, y yo pensé que diría que le iban a poner un chip por el recto, o qué sé yo, por la vena, y que un plan de dominación mundial iba a tratar de interferir con sus propios pensamientos. Todas estas tonterías de la conspiración. Pero el tipo no dijo eso. El tipo dijo: no me vacuné porque no me gusta que me digan lo que debo hacer. Es decir, adoptó una posición libertaria. O sea, lo digo entre grandes comillas. Adoptó la bandera de la estupidez, poniendo en riesgo su vida, y seguramente va a pagar con su vida. Porque no aceptaba que hubiera una verdad objetiva, transferible, que estaba al alcance de otros y no de él. Entonces, toda esta gente es sumamente antiintelectual, ¿no? Porque dice: y estos doctorcitos, ¿qué diablos van a saber que no sepa yo? Yo voy a decidir sobre mi cuerpo, Tonterías. Nosotros dependemos del conocimiento objetivo de los demás. ¿Ya? Pero lo que yo quiero puntualizar aquí, pues, es que en realidad la semilla de estos dos extremos que mi viejo amigo me planteó alguna vez, la semilla es la misma, y es el miedo. Y yo creo que la manera en la que nosotros podemos vencer ese miedo es a través de la creación, a través de la palabra, a través del encuentro, a través de la humanidad, a través de retomar ideas universalistas, pues, globales, que nos humanicen y que nos vuelvan hermanos de otros. Es decir, las viejas ideas ilustradas. No estoy hablando de nada nuevo aquí. Yo no creo que exista nada nuevo, porque si hay algo que nos va a sacar de este enredo cósmico en el que nos encontramos, ese algo ha de ser retomar el proyecto que empezó en el siglo XVIII. Me prolongué mucho, muchachos, y aquí puedo seguir hablando, Puedo seguir hablando fácilmente unas 4 horas más, pero no lo voy a hacer. Es un tema que me interesa, es un tema próximo a mi corazón y a mi cabeza, y es un tema que ha sido parte de mi biografía existencial. Bueno, ni modo. Perdonen ustedes, pues. Nos vemos en la próxima ocasión. Hasta pronto.